y los referenciales que vamos a utilizar. Y habíamos clasificado ya por cada paquete. Si te fijas en el informe, voy a mostrar un poquito cómo tienen que tener también. Para los referenciales, este es un ejemplo también que estuve mirando, pero para los informes tenemos acá. Caso de uso de informe. Pueden clasificar de esta manera. Si se fijan acá, dependiendo del modelo de negocio, en mi modelo de negocio solamente el encargado de compra y administrador toca el informe. Entonces, el caso de uso de informe acá, encargado de compra y administrador. Esta es una subdivisión. Se va a dividir en dos partes. Informes referenciales y informe de movimiento. Movimiento sería nuestra gestión, nuestro módulo. En informes referenciales depende mucho de cómo realicen. El ejemplo ayer teníamos informe de esto, ¿se acuerdan? Teníamos geográfico y esto. En este tenemos informe geográfico y varios. ¿Por qué solamente dos casos de uso? Porque en la parte de informe geográfico yo puedo agrupar, puedo tener una lista, ya sea por una lista desplegable o por un JButton Radio. Tengo definido ya los informes que yo quiera sacar. Por ejemplo, bueno, quiero informes de ciudades. Marco en mi lista desplegable la ciudad, selecciono la ciudad y le agrego los parámetros, ya sea código desde hasta o todo, porque es un referencial. O si tengo otro tipo de referencial, puedo sacar funcionarios por ciudad o proveedor por ciudad. Esto ya depende ya del filtro que ustedes quieran utilizar, pero la idea es que sepan usar nada más. Y directamente la interfaz de imprimir, donde va a imprimir ese informe. ¿Por qué está como esté en esta parte? Porque indistintamente cualquiera de los informes yo puedo sacar en cualquier momento. No puedo agregarle include que primeramente tenga que sacar informe geográfico y después informe varios. Mismo caso para los movimientos. Este es otra forma de hacer los informes de movimiento. Si yo tengo mi informe de movimiento de esta forma, significa que voy a tener una interfaz para cada proceso. Una interfaz para sacar los informes de pedido, otra interfaz para sacar los informes de presupuesto, del libro compra, de las cuentas a pagar que tengo. Pero ustedes también pueden tener informe de movimiento y directamente ahí nomás selecciona qué movimiento quiere sacar un informe de ello. Pueden hacer por parámetros, por filtro, desde hasta, por fecha, o sea, facturas emitidas a tal proveedor del 1 de marzo al 15 de marzo o las facturas anuladas del mes. Diferentes tipos de informes. Solamente en los casos de uso vamos a definir todos los informes. Después cuando hagamos especificación 1 nomás, la idea es representar y mostrar que saben hacer, porque con lo que tiene que ver sobre informe es demasiado amplio, porque yo no puedo definir bueno, mi cliente va a querer este informe. No, eso va surgiendo a medida que se va utilizando el sistema. Por ahí se está usando el sistema, un mes después te dice tu cliente, yo necesitaría que me saque un listado de esto. Al siguiente mes te pide otro listado, al siguiente mes te pide otro listado. Entonces varía mucho dependiendo de la necesidad actual. Entonces a modo demostrativo nomás lo informe. Y depende mucho de cómo van a diseñar su interfaz gráfica. ¿Alguna duda de ahí? Bueno, ahora, con respecto a lo que es la especificación de caso de uso, por cada caso de uso que yo llegue a diseñar, tiene que tener una especificación de caso de uso. ¿Qué es la especificación de caso de uso? Así en simples palabras es la descripción
descripción de la funcionalidad de ese caso de uso que definí. Por ejemplo, si tengo un referencial ciudad, ¿cómo va a funcionar el registro de esa ciudad? ¿Cómo va a ser? Pero no explicar cómo funciona, sino cómo debe funcionar. La especificación de caso de uso tiene que tener en claro que es para que el programador pueda desarrollar. Actualmente ustedes van a actuar de analista y desarrollador, pero la idea principal es que en una empresa organizada, esa misma especificación que ustedes estén realizando pueda utilizar otra persona y desarrollar en base a eso. Entonces tienen que ser muy específicos. Todas las validaciones, los controles que tiene que tener ese caso de uso, ya tienen que definir en este punto. Y tenemos aquí un ejemplo que está también en la plataforma, pero primeramente voy a mostrar la estructura de una especificación. Una especificación de caso de uso tiene que tener primeramente un nombre de caso de uso. En este caso, si tomamos el mismo ejemplo, sería mantener ciudad. Una descripción básica no debe superar más de 2 renglones. Por ejemplo, este caso de uso se ocupará del registro de todas las ciudades a utilizarse dentro de la empresa. Nada más. Actor relacionado. ¿Qué actor está relacionado? Ustedes ya tienen su extracción de eventos, pero en este caso, como es un referencial, habíamos definido nuestro modelo de negocio, que los referenciales iba a tocar el administrador. Entonces aquí tendría que ir el administrador. La precondición, lo que previamente yo necesito para que pueda ejecutarse ese caso de uso. Si estoy trabajando con ciudad y de ciudad solamente necesito registrar el código, la ID de la ciudad y la descripción, entonces no hay otra precondición que necesite aparte que tenga que existir algunos datos. Entonces lo más lógico que mi precondición sea es que tenga una conexión a la base de datos y poseer perfil de usuario para loguearme en el sistema. Esa va a ser mi precondición. El flujo de evento, como dice el nombre, es el evento que va sucediendo en el caso de uso. Un caso de uso se puede registrar, modificar, eliminar. Esos son eventos y las especificaciones se describen los eventos. Tengo que describir al momento de agregar cómo va a ser, al momento de modificar cómo va a ser y al momento de eliminar. Algunos confunden mucho con los botones porque son similares. Entonces, por ejemplo, tiene un botón nuevo en su interfaz gráfica y piensa que la especificación se hace por botones. Mi botón se puede llamar nuevo, pero mi evento es agregar. La idea es describir qué sucede al momento de agregar un nuevo registro independientemente de los botones que yo tenga. Entonces, la especificación se describe por evento. Flujo básico y alternativo. El básico sería la funcionalidad normal. Cargo todo de forma correcta, los datos, no hay ninguna excepción, funciona, suponiendo, para explicar de forma más clara, que el usuario cargue todo de forma correcta. Ese es el flujo básico. El flujo alternativo es la alternativa que yo ofrezco, la excepción que ofrece mi caso de uso. Por ejemplo, si no se cargó la descripción, ¿me permite valores nulos guardar o no? Hay ocasiones que sí. No puedo restringir demasiado también mi sistema. Si estoy cargando datos del cliente y trabajo en compra y venta, o estoy vendiendo y el cliente no sabe su dirección exacta, el sistema me tiene que permitir guardar dirección con valor nulo
¿Por qué? Porque los datos básicos del cliente va a ser su cédula, RUT, nombre, apellido, capaz lo más básico que tenga. Y los demás datos se pueden actualizar posteriormente, por eso es un mantenimiento. Entonces hay que validar, pero no restringir demasiado, porque la idea es que el sistema pueda agilizar la labor de la empresa y no complicar más el proceso o lentecer más. Porque si yo voy a validar todo y viene un cliente y el cliente no tiene correo o no se acuerda su dirección exacta, yo le voy a decir, no te puedo vender todavía. Espera, voy a llamar a consultar la dirección. Y va a estar esperando el cliente. Entonces la idea es agilizar, que agilice la labor de la empresa. Entonces, el flujo alternativo son todas las excepciones que permite el sistema. Vamos a suponer que estoy registrando un presupuesto y estoy trabajando con un proveedor nuevo. Ese proveedor no tengo registrado en mi base de datos. Al momento de buscarlo encuentro, pero tengo un botón o un link que me redirecciona al referencial de proveedor para no salir de esa interfaz, cancelar todo, cargar proveedor y volver a cargar, sino que me llama a la interfaz directamente, me permite cargar proveedor y continuar con el registro. Esas son alternativas que me ofrece ese caso de uso. Entonces eso debe ir en el flujo alternativo. O hay un error, da una alerta, esa es una excepción. O tengo un botón que me permite cancelar la operación, esa es una excepción, una alternativa que me ofrece el caso de uso. Entonces eso tendría que ir en el flujo alternativo. La postcondición sería lo que pasa posterior a la ejecución de ese caso de uso. Una vez que se ejecute ese caso de uso, va a haber un alta, una modificación o una limitación del registro en la tabla de ciudad dentro de la base de datos. O si hay algún trigger que dispara o alguna actualización posterior a la inserción, por ejemplo, actualizar stock, actualizar el estado de la orden de compra, etcétera, eso debe ir en la postcondición. Descripción de tabla, ahí debo citar las tablas que va a interactuar con este caso de uso. En este caso, si voy a tomar como ejemplo ciudad, voy a cargar código de descripción nada más, entonces va a estar solamente la entidad ciudad. Si estoy trabajando con pedido, cabecera pedido, detalle pedido, artículo también tiene que ir porque voy a consultar datos del artículo y todas las entidades que va a interactuar con ese caso de uso. Y la interfaz gráfica de usuario, que sería el prototipo. Y aquí viene algo muy importante. Lo primero que tienen que hacer, por más que esté último en esta parte de la especificación, antes de realizar, primeramente tienen que hacer su prototipo. Porque si no hacen el prototipo primero y empiezan a hacer en la cabeza o idear de acuerdo a lo que tienen en la mente, le puedo afirmar 100% que no van a terminar su proyecto. Y no lo digo de mala manera ni tirando mala onda, sino por la experiencia ya. ¿Por qué? Porque nos quedamos batallando ahí con la mente, nos distraemos en otras cosas, después ya tenemos otra idea, después ya otra idea, después ya otra idea, y nunca terminamos. Y la idea hay que plasmar en un plano, en un documento, escribir, porque 5 minutos pasa y ya tengo otra idea, otros 5 minutos pasa y ya tengo otra idea. Por eso es la importancia del prototipo. Si yo tengo una idea y le plasmo ya en ese prototipo, ya voy a tener un panorama de cómo quiero que funcione y va a ser mucho más fácil de escribir. Y quiero mostrarle en un ejemplo. Vamos a suponer este ejemplo. Este es un prototipo de la ciudad y
tiene una lista de tablas de las ciudades ya registradas. Pero acá hay una cosa fundamental. Aparte de la descripción, tiene también el país. Eso significa que está trabajando con otra entidad, porque país es un referencial. Por normalización no puede ser un atributo. Debe haber mantenimiento de los países. Yo diseño la descripción, el país y acá una tabla donde me muestra el código, la descripción y los países ya registrados. Y aquí las acciones que pueden hacer con los países que ya registré. Puedo editar y eliminar. Y acá arriba voy a insertar un nuevo registro. En la parte de especificación y secuencia es ahí donde se ve el trabajo de cada alumno. ¿Por qué? Porque esto no es como el profesor Guillermo quiere que haga. Y ahí lo que yo difiero de muchos colegas en pasar ejemplos. Porque no sirve. Porque el pasarle a ejemplo al alumno es copiar y pegar y después ya no tengo más cómo defender. Porque si yo copio y pego una especificación de caso de uso, estoy copiando y pegando la forma que está programando el compañero Riera, no como yo programo. Acá es donde difiere el trabajo de cada uno, porque cada alumno programa diferente. Este es el prototipo que yo diseñé en base a mi idea. El compañero capaz puede tener otra idea, capaz no use la parte de arriba o capaz tenga dos interfaces, una interfaz donde muestra el listado y otro para agregar. Y varía mucho la forma de programar. Y la descripción de la especificación se hace en base a cómo programa cada uno. Por eso es imposible que los trabajos sean iguales. O que si se equivocan en las mismas líneas. No puede pasar. Posible. Hubo ya casos que vi que 6 alumnos en tesis, ¿no? 6 alumnos se equivocaron en el mismo lugar, se equivocaron todos. Entonces, tienen que tener en cuenta esto en base a lo que plasman acá y una vez que tenga la idea ya voy a describir cómo yo quiero que funcione. Y se hace de la siguiente manera. En base a este prototipo, empiezo a describir acá. Nombre de caso de uso, mantener ciudad. Hacer un mantenimiento de ciudad. Descripción, este caso de uso se ocupa de los registros de los datos de las ciudades que se utilizarán dentro del sistema. Actor relacionado, en este caso es nuestro actor, el administrador. Por eso figura acá, administrador. Precondición, lo que necesito previamente para que pueda ejecutar este caso de uso. Debo tener permiso o un perfil de usuario y tener conexión a la base de datos. Si no, no me voy a poder loguear. Y aquí empieza el flujo básico. Nos dice que el administrador selecciona la opción en el menú, el sistema abre interfaz y el sistema llama conexión. ¿Por qué el sistema llama conexión? Ahí se ve mejor. Porque necesitamos agregar estos registros que ya están guardados dentro de la base de datos. Entonces, para yo mostrar en esta tabla o en esta grilla la ciudad de Fernando de la Mora y Luque, tengo que hacer una consulta a la base de datos y llamar y cargar dentro de esa tabla. Entonces, aquí le estoy diciendo que el sistema llama conexión, luego el sistema
consulta los datos en la tabla ciudad y país y el sistema agrega los datos en la grilla. Así en términos entendibles, nada de términos de programación, nada de select ni sentencia SQL, no. Así directamente para que mi programador pueda entender, que pueda consultar los datos y en qué tabla tiene que consultar. Tampoco me sirve consultar los datos de la base de datos, pero ¿de qué tabla? El programador tiene que saber qué tabla va a consultar y agrega los datos, y luego ya puedo pasar a mi primer evento. ¿Cómo va a ser el proceso de agregar para esta interfaz? Y nos dice que primeramente el sistema llama conexión y el sistema consulta el último código en la tabla ciudad. ¿Para qué? Para autogenerar un nuevo código. Siempre hacen eso. El sistema agrega un nuevo código generado y guarda en una variable de forma interna, nos muestra. El administrador registra la ciudad, que sería aquí, y luego el administrador registra el país de forma descriptiva, pero automáticamente cuando va registrando el sistema llama a conexión, consulta los datos de la tabla país y el administrador selecciona el país correspondiente. ¿Por qué? Porque este es un autocompletado. A medida que va tipeando le va filtrando los países que se encuentran dentro de la base de datos. Si no existe, directamente no va a traer. Es por eso que aquí, una vez que registra, llama a conexión, consulta los datos de la tabla país y una vez que encuentra, selecciona. El sistema agrega los datos seleccionados al campo. Una vez que selecciona, va a agregar aquí. Y posterior a eso, el sistema hace las validaciones correspondientes. Valida que no quede dato vacío, el sistema valida que no se registre número en campo de texto y habilita el botón grabar. Esta validación también pueden hacer después de presionar el botón grabar, no hay un problema con eso. Así se carga todo y al momento de presionar el botón grabar recién valida. Eso ya depende de cómo programa cada uno. Y al momento de grabar, aquí el administrador presiona el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación, desea confirmar o desea grabar. Realmente el administrador confirma y el sistema inserta los datos en la tabla país, emite un mensaje de grabado exitoso, el sistema limpia los campos y el sistema actualiza la grilla. Pero para actualizar la grilla debo realizar esto nuevamente aquí. De esta manera. ¿Por qué? Porque tengo que consultar nuevamente la tabla ciudad y país y para que me actualice en esta tabla el nuevo registro que cargué, porque si no hago esa consulta no me va a actualizar. Ese sería para el evento agregar y hay que hacer una especificación. Para los referenciales solamente le voy a pedir 2 o 3 máximo, pero no le voy a pedir cualquier referencial, no que tenga código de descripción, por ejemplo artículo, proveedor y cliente, por ejemplo, no que sea un poco más complejo. Una vez que yo haga esto, y no vamos todavía a entrar en editar, vamos a entrar en agregar nomás, porque vamos a hacer juntos. Una vez que yo agregue, acá si se fijan, flujo alternativo. Si se deja el campo vacío, el sistema emitirá un mensaje de error.
Si se presiona el botón cancelar, el sistema anulará la operación. En el caso que no se encuentre el país solicitado, el sistema permitirá llamar una interfaz de país en el botón país, pero acá no tenemos un botón país. Entonces esto está mal, tenemos que quitar de acá. Es solamente en el caso que la interfaz tenga un botón. Entonces, ¿qué pasa? Quitamos el flujo alternativo y como precondición tenemos que poner que tener los países registrados en la tabla. Si voy a hacerle caso a esta interfaz, por acá no hay ningún botón que me diga llamar a un nuevo país. ¿Está bien? Bueno, y la postcondición. Si el caso de uso fue desarrollado con éxito, se agregará, actualizará o eliminará un registro de la ciudad en la tabla ciudad de la base de datos. Eso es lo que va a hacer. Descripción de tabla sería una lista de tabla, ciudad y país. En ciudad voy a registrar uno nuevo y país voy a consultar para visualizar. Y la interfaz gráfica de usuario que estamos viendo que tenemos aquí también. Así se hace una especificación de caso de uso. Una vez que yo tenga la especificación de caso de uso, puedo hacer mi diagrama de clase, que le voy a mostrar cómo, pero después vamos a realizar juntos. Este es un ejemplo que tengo para mostrarle nomás. No se preocupe. ¿Cómo? ¿Agradar? Sí. No se preocupe que esto vamos a hacer juntos. Ahora estoy mostrando nomás. Esto a partir del lunes vamos a hacer. Este podemos. Ahí. Así. El diagrama de clase, a diferencia de la especificación de caso de uso, no representa un dinamismo. ¿Qué significa eso? No representa una funcionalidad. Representa solamente la estructura, cómo va a estar constituido las clases. Una clase no es solamente una entidad. Una clase puede ser una interfaz gráfica, la clase conexión que siempre usan en su programación y las entidades. Normalmente a la izquierda están las clases que representan interfaz gráfica y se representan por estereotipos. Estereotipos son estos pequeños diseños que vemos aquí. Si yo voy a representar una clase para representar, valga la redundancia, mi interfaz gráfica, se representa por el estereotipo de tipo boundary. ¿Cómo se realiza? Aquí se selecciona en la parte de propiedades donde dice estereotipo. Al principio va a estar vacío, ¿verdad? Yo selecciono y ahí selecciono boundary. Le doy OK y me va a quedar solamente con el nombre. Para que aparezca este pequeño icono, yo puedo darle aquí, seleccionar, y acá donde dice estereotipo display, le selecciono textual, solamente así. None, obviamente sin nombre. En este caso le vamos a poner textual. Icono representa así, pero no es tan representativo. Y decoración, el que usamos. Si va a ser la clase tipo conexión, utilizamos el control, el estereotipo control. Y la clase de tipo entidad o entity o identidad, en realidad
utilizamos el estereotipo de tipo entity. Entonces, el que evalúa, cuando viene a evaluar directamente, al ver su diagrama de clase, ya va a ver si están representando interfaz, conexión o controlador o entidad. Desde lejos ya el que ve el diseño ya va a saber, porque la idea es que el diseño se pueda leer. Si yo no le pongo estereotipo, voy a representar clases y no voy a saber qué estoy representando. Capaz en la conexión sí me dé cuenta por el nombre, pero lo demás no. Ahora, las clases están constituidas por atributos y operaciones. Esta parte, si se ve, la parte azul, es para agregar un nuevo atributo. Y la roja sería operaciones. ¿Qué se agrega en atributos y qué se agrega en las operaciones? En los atributos se deben agregar los componentes de la interfaz gráfica. Todo lo que estaría girando el campo. Todos los campos, ya sea campos, botones o tablas. Eso se representan en los atributos, pero tienen una pequeña condición. Tiene el tipo de información. Si voy a representar o si voy a permitir que sea ese componente, que sea público o privado. Cuando es público, ¿qué representaba? LP1. Componente dieron todo LP1. Cuando era público, ¿qué permitía? Cuando un componente era público. Cuando un campo de texto es público. Cuando es público, yo puedo usar en cualquier parte del sistema. Puedo invocar desde cualquier lado. Sin embargo, si yo a este TXT ciudad le pongo privado, entonces puedo usar adentro de esa interfaz nada más. Y si se fijan acá, están campos TXT ciudad, TXT país, el botón confirmar, cancelar, editar, borrar y la tabla. La tabla se representa como tabla, hermano, no hace falta las columnas de definir, ni los botones, porque es una tabla. En la parte de operaciones son todas, como dice el nombre, las operaciones, los métodos que voy a utilizar de forma interna en esa interfaz gráfica. Y también debo poder manejar si va a ser público o privado. Depende de la utilidad que voy a hacer. Tienen que conocer esa parte. Capaz, sí. Ahí también tiene que ir de la mano el tema de que sea, por ejemplo, tu TXT ciudad, si es público y vos pones el generar código en privado o algún error. Sí, tenés que ver. En realidad, este generar código en base a nuestra especificación guarda en una variable nomás. Entonces yo puedo poner público y puedo usar en cualquier lado una vez nomás, entonces utilizo y invoco el más de otro lado. No genera conflicto, a no ser que trabaje directamente solamente con una. Viste que son métodos. Sí. El tema de insertar, por ejemplo, me serviría más privado porque dependiendo de cómo voy a trabajar, si trabajo con un SP, el SP va a estar directamente para insertar ciudad. No le veo mucho sentido desde otra interfaz insertar ciudad, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces en ese caso sí ocurriría lo que está mencionando, que tiene mucho que ver. Aquí hay algunos métodos que yo le agregué por ahí, obviamente pueden haber más métodos, pero esto es solamente el modo representativo, que vamos a ir viendo juntos ya. Luego, en la clase conexión solamente se representa una vez. Después puedo estirar y reutilizar otro lado nomás, porque voy a tener una clase conexión nada más. ¿Saben para qué es la clase conexión, verdad? ¿Qué representa una clase conexión? ¿Qué me permite hacer? Los getters y los setters que se usan en la base de datos, enviar y recibir datos,
O ustedes copiaron nomás y que se conecte y ahí ya saben, no saben ni qué hacer la conexión, ¿verdad? Esa parte deben investigar bien al momento de programar. La esencia de la conexión. ¿Qué es lo que me permite mi conexión? A veces algunos alumnos tienen su conexión, millones de cosas tienen dentro de su conexión y usan tres líneas de código nomás de su conexión y lo demás está de balde nomás ahí. No utilizan porque hacen de otro proceso. Entonces tienen que tener en cuenta o tienen que ver bien la funcionalidad de su conexión. Tienen que tratar de entender esa conexión, qué es lo que hace. La conexión me sirve para poder acceder a una base de datos, enviar o recibir datos del lado de la interfaz o del lado de la entidad. Normalmente el nombre de la base de datos, la contraseña, el puerto, la IP, etc. Dependiendo de la infraestructura en donde se esté trabajando. Y conexión como operación. En el lado de la entidad se representa tal cual como va a estar constituida la entidad dentro de la base de datos. Por ejemplo, ciudad y el atributo con el nombre propio. Ciucot, ciudades y ciudades, que es estado. En este caso, estado se usa en la mayoría porque va a haber un borrado lógico nada más. Si voy a usar trigger o procedimiento almacenado, puede ir en la parte de operación. Si yo no utilizo ni trigger ni procedimiento almacenado, entonces en la entidad no debe aparecer, debe quedar vacía. ¿Por qué? Porque estoy representando una entidad dentro de una estructura. Esto sería en el DER. Pero los triggers y los SP van adentro de las clases de tipo entity porque se disparan o se ejecutan a nivel de base de datos. Y lo mismo, el mismo caso. Ahora, en cuanto a las relaciones, hay tres tipos de relaciones que puedo utilizar: dependencia, agregación y composición. Para relacionar clases de tipo boundary con la conexión o con el control y la clase de tipo entity con el control, se utiliza la dependencia. ¿Puede ser asociación simple? Sí, puede ser. Pero ustedes están en un nivel universitario, tienen que aprender a usar relaciones de tipo fuerte y defender conceptualmente. ¿Por qué utilizo dependencia? Y yo nunca me olvido cuando me preguntaron como anécdota en tutoría cuando estaba. En esa época la tutora me preguntó, me preguntó, ¿pero por qué no usas asociación simple? ¿Por qué usas dependencia? Y yo me acuerdo que mi profesor de cuarto era que me dijo, bueno, dependencia yo utilizo porque para poder enviar o recibir datos a la tabla dentro de mi base de datos, dependo directamente de una conexión. Y me dijo la tutora, bueno, si vas a defender así, está bien. Entonces ustedes tienen trabajo de ustedes. Yo, por ejemplo, le voy a guiar más o menos cómo se puede diseñar, pero cómo debe funcionar, ustedes van a manejar mucho mejor que yo porque ustedes están investigando la empresa. Entonces, dependencia es una relación de tipo fuerte que me dice que si no hay conexión, yo no puedo enviar datos a la base de datos ni recibir datos de la base de datos. Dependo directamente de una conexión. Y mismo caso de las entidades hacia la conexión. Pero hay otra relación que es entre clases de tipo entity, de tipo entidad. Por ejemplo, ciudad y país. Si leemos este diagrama, vemos que el país se encuentra agregado en la ciudad por el simple hecho de que aquí agregamos el país. Cuando llevemos esto a un DER, esto se va a convertir en una relación de uno a varios
directamente. ¿Por qué? Porque para yo poder registrar la ciudad necesita del país. Pero esto es un diagrama de clase. No confundan con el DER. Porque si yo represento el DER, acá debería ir el código del país o la clave primaria del país debería ir como clave foránea. Pero eso no se representa en un diagrama de clase. Se representa solamente la relación y los atributos propios de la entidad. ¿Cuáles son los atributos propios de la entidad ciudad? Ciudad, descripción y estado. Por más que haya una relación, no viaja la clave primaria porque acá no hay clave primaria, no es un DER. Pero si ustedes hacen en forma su diagrama de clase, esto sería replicar en el DER nomás ya. El DER solo se arma. No hace falta yo pensar mucho. Si yo hago bien mi análisis, aquí voy a hacer el DER. Y aquí tiene que empezar lo que nosotros conocemos como balance. ¿Qué significa balance? Habíamos visto ya las clases pasadas. Las clases anteriores vimos cómo balancear nuestro relevamiento con nuestra extracción de eventos, con nuestro cuadro de requerimientos y lista de requerimientos. Lo que está en la lista de requerimientos salió del cuadro. El cuadro salió del evento y el evento salió del relevamiento. Hay una coherencia ahí. Aquí en diseño también tiene que existir esa coherencia. Si yo tengo acá ciudad y país, eso tiene que reflejar en mi prototipo. Aquí tengo ciudad y país y tiene que estar reflejado en mi en mi especificación. Se fijan acá esta lista de tabla, ciudad y país, y esta ciudad y país tuve que haber invocado aquí. Al grabar le dije que voy a insertar los datos en la tabla ciudad y al ir agregando digo que consulto los datos de la tabla país. Está totalmente balanceado. No es que en un diseño tengo de una forma, en otro tengo de otra forma. Acá se me olvidó decirle que consulto país, etc. Hay una coherencia. Y ahí terminaría lo que es el diagrama de clase. Una vez que tenga este diagrama de clase, tengo que hacer mi diagrama de secuencia de la misma ciudad. Y el diagrama de secuencia se hace también por evento. Si se fijan aquí, nosotros todavía no tocamos modificar, solamente agregar. Estamos. Vamos a ver la descripción de modificar. Esto que yo describí de ciudad, tengo que representar de forma gráfica cómo se va dando la funcionalidad. Para eso existe un diagrama de secuencia que representa el flujo de secuencia de cómo se va dando la ejecución de ese proceso. Y tengo un ejemplo, obviamente es un ejemplo, después vamos a desarrollar juntos. Aquí tiene que estar explícitamente como yo hice mi especificación de caso de uso. En mi especificación de caso de uso, el actor relacionado era aquí el administrador. En mi diagrama de secuencia es el administrador. Mi interfaz gráfica era ciudad, mantener ciudad. Entonces, mi interfaz gráfica también va a ser ciudad. En este caso, yo ya creé ese diagrama de clase. Lo divertido de este es que cuando hiciste tu diagrama de clase, esto vos podés arrastrar nomás. Directamente, si nos vamos a modo de que ustedes puedan ver, si nos vamos a nuestro diagrama de clase, yo puedo directamente este GUI
de acá, estirar nomás. Y después le doy clic derecho o directamente acá. Como ya le puse estereotipo, acá le pongo de forma de tipo icono y me crea tal cual. Le borramos nomás de acá. Entonces tengo mi GUI, mi conexión, mi ciudad y mi país, así como tengo en el diagrama de clase, y está balanceado porque están los mismos elementos o las mismas clases que yo utilicé. Entonces tengo que empezar a representar el flujo de secuencia que se da. Después vamos a ver cómo crear el diagrama de secuencia. Eso ya vamos a ver el martes. Vamos a hacer una pincelada para que usted tenga una idea nomás. El flujo de secuencia o pasos que se da en un diagrama de secuencia se representa a través de estímulos que pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Los estímulos son estos pequeños mensajes. Tienen estímulo y autoestímulo. Sincrónico es cuando hago una consulta y tiene un retorno, me devuelve un resultado. Asincrónico es, por ejemplo, envío una consulta o envío una invocación y ya no tiene más un resultado. Por ejemplo, si yo inserto y no muestra ningún mensaje, esto se quedaría solamente de esta manera. Si retorna un mensaje, sí debería mostrar. Si el mensaje retorna de la base de datos. Si el mensaje está en la interfaz, se quedaría ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Representar cómo funciona. Nosotros ya hicimos ya nuestra descripción. Primeramente, al abrir la interfaz gráfica del usuario, ¿qué sucedía? Se cargaba esta tabla de las ciudades que ya se encuentran registradas. Y eso nosotros habíamos colocado en esta primera parte. El sistema llama a conexión, consulta los datos de la tabla país y ciudad y agrega los datos consultados en la grilla. ¿Dónde se representa? Aquí. Llama a conexión, consulta datos, retorna datos. Al retornar datos, ¿por qué esta línea discontinua? Porque aquí, en la parte de propiedades, hay un elemento que se llama Action Key. Normalmente está así cuando retorno, pero en el Action Key le pongo que el tipo de estímulo sea return, porque están retornando un valor. Entonces representa como línea discontinua. Consulta los datos, retorna los datos, queda la conexión. Consulta los datos de la tabla país, retorno los datos, viene la conexión y al mismo tiempo tanto los datos de la ciudad y del país, agrega a la interfaz. Esa es la primera parte aquí que dice. Luego, el usuario, ahí empieza a interactuar el usuario. Ingresa la descripción, aquí tengo. Esta parte es lo que falta. Esta parte no está representada. Entonces, para yo poder representar esa parte, aquí veo que está mal. Voy a seleccionar todo. De una técnica que le voy a mostrar también. Y voy a quitar lo que no voy a usar. Desmarcar. ¿Para qué? Para poder bajar, porque este es un poco argeles. Como esta primera parte no está llama conexión, entonces acá yo tengo que representar que el sistema llama conexión, consulta datos, y genera código, suma un valor, vamos a poner
retorna datos con código generado le vamos a poner que sea también su propiedad de tipo return y le decimos que guarde o agregue en una variable, agrega en una variable dentro de la interfaz para que yo pueda usar esa variable y enviar a mi base de datos el código, ya que a nivel de interfaz no estoy representando el código allá arriba. Y luego ya paso aquí, el administrador registra la recepción, aquí me indica ya, interactúa ya el administrador, registra la recepción, ingresa el país y al ingresar el país automáticamente llama a conexión, consulta los datos, retorna los datos, agrega los datos. ¿Por qué? Porque tengo que consultar el país y luego para que mi administrador aquí seleccione el país y agregue el país seleccionado al campo. ¿En qué campo? En este campo, ya que es un dato completado. Luego hacen las validaciones. Aquí si se fijan, valida datos y generalizo ya con ese valida datos toda esta validación. Ese sí pueden generalizar para no poner uno a uno. Presiona grabar, emite mensaje de confirmación y confirma el mensaje. ¿Dónde está eso? Aquí. El usuario presiona el botón grabar, emite mensaje de confirmación, confirma el mensaje. Inserta los datos y muestra mensaje de grabado exitoso. Entonces aquí llama a conexión, inserta datos, obviamente tengo que abrir una conexión para enviar datos, retorna, visualiza mensaje, llama a conexión, consulta datos, retorna datos, consulta datos, retorna datos, lo mismo que estaba arriba. ¿Para qué? Para poder actualizar esta grilla o esta tabla ya con el nuevo registro que yo cargo. Eso es solamente para agregar. Y ciudad solamente no se agrega, tengo que poder modificar y tengo que poder eliminar. Fíjense que este es solamente de ciudad. Imagínense cuando estén haciendo su factura. O imagínense cuando estén haciendo su nota de crédito, su cobranza, su cierre de caja, su control de producción, costo de producción que lleva miles de cálculos. Esto es todo ya la programación. Acá ustedes ya están programando todo ya. Lo que va a hacer el programador es agarrar y cargar sentencias, líneas de código para que funcione. Pero el cómo debe funcionar ustedes ya van a tener todo. Y no porque sea yo, pero van a encontrar solamente 2 a 3 docentes que les muestren de esta manera. Acá el compañero te puede decir por experiencia, el compañero te va a decir. Entonces te van a ir, te van a tomar este ejemplo, aplicar a tu proyecto. Entonces aprovechen. Hay una grabación, estamos grabando, para que puedan tener como ejemplo. Aparte de eso, en la plataforma hay varios videos, que no es de este curso, pero que le va a servir también a ustedes como respaldo. 5 horas de video por ahí tienen. Entonces le va a servir eso también para que puedan avanzar. Todo es largo, o sea, es así nomás. Obviamente que vamos a sentarnos a hacer de cero juntos y de movimiento también para que puedan entender bien y hacer. Ahora mi idea principal es que ustedes dimensionen la cantidad de trabajo que tienen que hacer antes de que falte una semana y ahí se den cuenta, hija, no vamos a llegar. ¿Entienden? Entonces se balancea de la misma forma. ¿Por qué les muestro ya los tres?
Van a encontrar otros lados, si llevan taller de tercero con otro docente, van a encontrar que le digan, tienen que hacer su especificación, después su clase y después su secuencia. Y capaz no hacen así los tres juntos. ¿Cuál es el problema de hacer de forma separada? Uno, van a hacer todito primeramente su especificación. Capaz esté bien. Cuando empiecen a hacer su diagrama de clase o su diagrama de secuencia más bien, una vez van a mirar su especificación. Después ya van a querer hacer mecánicamente. Y cuando terminen todo el trabajo van a tener que mirar uno a uno para ver si balancea. Y van a tener que ajustar si es que falta. Sin embargo, si ya hacen especificación, secuencia y clase, supongamos que estamos haciendo etapas de producción para el módulo de producción. Hago mi especificación, mi clase y mi secuencia. Hice los tres juntos, ya terminé, ya no se toca más eso. Ya terminé ya. Entonces le ayuda a terminar ya un proceso. Y no perder tiempo o no llegar, vamos a suponer que llegan sobre la hora y le faltó el último proceso. Por ahí tenía producción y costo de producción, no llegué a terminar. Y el profesor te dice, sí, te voy a considerar para que con eso puedas rendir. Pero si hacen primero todo su especificación y luego hacen su clase, le van a decir al profesor, yo llegué a terminar toda mi especificación y clase, pero mi secuencia no llegué a terminar. No te hago evaluar, porque no hay ningún diagrama de secuencia que pueda haber. Entonces conviene hacer así por juntos y ahí terminar y matar ya dos pájaros de un solo tiro. Bueno, esta línea discontinua que ven acá se llama ciclo de vida. ¿Por qué ciclo de vida se llama? Es un proceso que se tiene que cumplir y porque donde termina esa línea discontinua, termina la funcionalidad, termina la vida de ese evento que estoy representando. Estos son estímulos que puede ser sincrónico y asincrónico, y estos son autoestímulos. El diagrama de secuencia representa una serie de pasos a seguir a través de estímulos. Y tiene que estar balanceado. Ahora, para editar, volviendo a esta interfaz, yo ya tengo cargado aquí, en mi especificación de caso de uso, aquí yo ya me tomé el tiempo antes del evento agregar, mostrar cómo se rellena o se carga esa tabla o esta grilla como quieran llamar. Y aquí tengo dos acciones, puedo editar y eliminar. Para esta interfaz en particular no necesito más consultar los datos para editar, porque yo ya cargué aquí en mi especificación, ya describí. Entonces directamente yo le puedo dar aquí, buscar si tengo demasiado registro, localizar y presionar editar. Al presionar editar me tiran los datos aquí, modifico y acá describo si voy a necesitar modificar el país y hago la misma consulta que hacía. Entonces no hay mucha diferencia. Y hago de la siguiente manera. En la especificación esto se representa una sola vez. En el diagrama de secuencia sí se debe representar nuevamente, porque puede darse el caso de que el usuario entre solamente para editar. Entonces tengo que representar esto. Pero como la especificación está en los tres eventos y esto está fuera del evento, ahí queda ahí nada más. Bueno, modificar. El administrador ingresa los datos de la ciudad a editar. ¿Dónde? Aquí. De buscar. El administrador selecciona la ciudad aquí, presiona el botón editar en esta parte y
el sistema agrega los datos a los campos. Una vez que presiono acá, agrega los datos a los campos acá. Una vez que pasa eso, el administrador modifica la descripción del país, y al modificar la descripción del país, lo mismo que agregar, tengo que llamar conexión, consultar los datos del país, seleccionar el país y agregar el país seleccionado. ¿Por qué? Porque este es un autocompletado, como ya dije, a medida que va tipeando, hace una consulta, trae una lista de países que están registrados en la base de datos. Y luego hace las mismas validaciones y habilita el botón grabar. Y cuando habilita el botón grabar, aquí ya tenemos, hace los mismos pasos. Y de la misma forma, mi diagrama de clase, esa es la ventaja del diagrama de clase, se hace uno nomás. Ahora tengo que ver mi diagrama de secuencia para el evento editar. Y como dije al principio, este no tiene, que hay que hacer. Entonces, si yo necesito hacer, yo directamente puedo reutilizar las clases que diseñé: mi interfaz, mi conexión, mi ciudad, mi país y mi actor, que estaría aquí, administrador. Voy a acomodar un poquitito. Y esto puedo seleccionar todo de una vez, ya que tiene ya el estereotipo. Aquí le damos icono y se queda así. Tengo que representar esta primera parte de aquí, porque puede darse el caso de que el usuario entre solamente para editar, no va a agregar y después editar. Entonces se representa: llama conexión el sistema, consulta los datos de la ciudad, retorna datos. Entonces uno a uno no hay forma de copiar y pegar. Al retornar habíamos quedado que el action key era return, y de la misma forma tengo que consultar también país, consulta datos y retorna datos. Y al retornar tengo que agregar los datos en la tabla que se encuentra aquí. Una vez que hago esto, ya puedo empezar con mi modificar. El administrador ingresa la ciudad, a buscar, luego me dice que el administrador selecciona la ciudad sobre la interfaz nuevamente, porque la tabla está en la interfaz. El GUI ciudad, el boundary representaba la interfaz gráfica. Una vez que selecciona, presiona el botón editar. Entonces presiona editar. Al presionar editar, me dice que el sistema agrega los datos a los campos. No voy a consultar nada, agrega directamente, pasa de la tabla que tenemos aquí
pasa estos campos. Entonces voy a usar un autoestímulo en donde digo que agrega datos al campo. Una vez que tenga esto, tengo que, o mi administrador modifica la descripción tanto del país y de la ciudad. Entonces directamente podemos ponerles que no hace falta decirle al administrador, ya que el mensaje está saliendo de nuestro actor. Entonces directamente modifica ciudad, modifica país, con la diferencia de que al modificar el país llama a conexión y hace una consulta y agrega para que pueda seleccionar. Entonces aquí al modificar llama a conexión, consulta datos de país, retorna datos, es la acción era return, agrega datos, muestra datos, el usuario selecciona esos datos que está visualizando, entonces selecciona datos, y una vez que selecciona datos, lo que hace el sistema es agrega el campo. Hasta aquí agrega el campo, hace las validaciones y habilita grabar. Entonces acá le puedo poner valida datos, habilita grabar, y por último ya en el otro evento nuestro administrador presiona grabar, el sistema va a emitir un mensaje, emite mensaje, si se desea grabar o no, donde el administrador debe seleccionar o confirmar, más bien confirma mensaje, y el sistema va a llamar conexión, llama conexión y actualiza los datos en la tabla ciudad, o sea, lo que se modificó. Actualiza datos. Una vez que se actualice datos, retorna mensaje y va a emite mensaje o muestra mensaje que se grabó. Una vez que grabó, vamos a mirar un poquito cómo está nuestro grabar. Muestra mensaje, limpia campo y actualiza grilla. Entonces directamente acá limpia campos, y para actualizar la grilla, ¿qué significa actualizar grilla? Actualizar grilla significa que lo que modifique ya debe aparecer acá, y para que pueda aparecer acá lo que voy a hacer es llamar conexión, consulto los datos de ciudad,
retorna datos, el tipo de la red, mis propiedades, también debo consultar el país, voy a mover un poquito para que no se encime demasiado, y este evento destino. Estos pequeños cuadritos en amarillo que se fijan se llaman eventos. Por eso a veces pasan las líneas sobre él, porque para confirmar el mensaje se confirma sobre el evento. Entonces esa parte, si ahí se preguntan por qué va sobre eso, es porque sobre el evento se va ejecutando. Retorna datos. De tipo return. Y por último, actualiza tabla o grilla, para que no confunda tabla de la base de datos. Si se fijan, el retorno viene solamente hasta la conexión. Vamos a mostrar la visualización nada más. Y así quedaría editar, que hicimos menos de 10 minutos. Entonces ahí ya tenemos para editar. Y para borrar mucho más fácil, pero vamos a hacer la siguiente clase. Este sería diagrama de secuencia. Nosotros no usamos diagrama de evento, usamos diagrama de actividad, diagrama de caso de uso, diagrama de clase y diagrama de secuencia. ¿Dudas? Tienen muchísimas. ¿Cuál?